En las cortes de la realeza existe una verdad que se remonta a siglos atrás: el papel conserva la memoria y la sangre jamás engaña. Cuando el príncipe Guillermo accedió a un archivo que nunca debió ser abierto, no se topó con un simple fallo burocrático, sino con una traición capaz de sacudir 1000 años de legado. Hoy, juntos, descorremos el velo de ese expediente prohibido. La mañana descendía sobre Londres envuelta en un silencio inquietante, como si la ciudad entera hubiera contenido el aliento al unísono. Dentro de los corredores de los archivos reales, el aire era gélido y tenía el aroma del tiempo detenido, de secretos sepultados bajo capas de polvo y estrictas normas. El príncipe Guillermo, heredero marcado por el peso del deber, no había acudido allí en busca de espectros del pasado. Buscaba hechos, fríos y tranquilizadores. Una revisión ordinaria de los registros de sucesión, encomendada por su padre, el rey exhausto. Era una labor de organización, no de revelación. Pero el destino disfruta torciendo los propósitos humanos, sobre todo los de los monarcas. Sus manos, cubiertas por delicados guantes de algodón, recorrieron volúmenes encuadernados en cuero, cada uno un eslabón de la cadena ininterrumpida de la monarquía, hasta que algo lo detuvo. Un dossier rompía la armonía. No mostraba el tono amarillento del pasado venerable, sino una blancura reciente, demasiado limpia para ese lugar. Su mera existencia era una anomalía, un murmullo disonante en la silenciosa sinfonía del archivo. En la etiqueta figuraban 2 nombres que por sí solos provocaban tormentas mediáticas: Archie y Lilibet Mountain Windsor. Un impulso, mezcla de obligación y una premonición imposible de definir, lo llevó a abrirlo. En el momento exacto en que la cubierta se separó del cuerpo del expediente, el aire pareció espesarse. La atmósfera se volvió casi tangible. No había pruebas evidentes, ningún documento que proclamara traición. Era algo mucho más sutil y, precisamente por eso, más peligroso. Ausencias. La falta de un sello en un punto, la ambigüedad de una anotación marginal, firmas que no pertenecían a los médicos oficiales de la Casa Real. Pequeñas fisuras en una estructura que debía ser perfecta. Para un observador inexperto, aquello no significaría nada. Pero para Guillermo, custodio del linaje, cada vacío era una advertencia. La primera pieza de un patrón oscuro. Un escalofrío recorrió su espalda, el instinto ancestral de sus antepasados alertándolo de una amenaza directa a la línea de sangre. Lo que sostenía ya no era un trámite administrativo. Se había convertido en algo vivo, peligroso. Era la caja de Pandora de su época, y el futuro rey de Inglaterra acababa de hallar la llave. Lo que ignoraba en la soledad de aquel archivo era que al girarla no liberaría esperanza, sino una crisis constitucional de consecuencias devastadoras. La historia oficial, ordenada y pulcra, estaba a punto de chocar con una verdad oculta capaz de devorar los cimientos de la institución que había jurado proteger incluso con su vida. El primer capítulo de una guerra silenciosa y despiadada acababa de escribirse, no en un campo de batalla, sino en el corazón polvoriento de un archivo que jamás debió abrirse. Un detalle diminuto, observado bajo la luz implacable del deber, puede transformarse en un abismo. Guillermo se recluyó en su estudio privado del Palacio de Kensington, un refugio de control y disciplina, lejos de miradas indiscretas. Sobre la extensa mesa de roble, desplegó los documentos del expediente prohibido, no como un príncipe, sino como un cirujano dispuesto a iniciar una autopsia. Buscaba el origen de una enfermedad, una infección que intuía alojada en el propio cuerpo de la monarquía. Y página tras página, la dolencia comenzó a mostrar sus síntomas. La primera grieta surgió en el expediente de Archie. La ley de sucesión no es un texto cualquiera, es un evangelio de legitimidad. Su artículo central exige, sin ambigüedades, la certificación del nacimiento desde el cuerpo de la madre por médicos reales. No se trata de un ritual obsoleto, sino de una defensa contra la sustitución, contra la duda que puede corromper una dinastía. Y allí, donde debían figurar las firmas oficiales, solo había vacío. Un silencio ensordecedor. En su lugar, simples notas de un hospital privado, el Portland, y un retraso de 15 días en el registro oficial, un lapso inexplicable para un niño séptimo en la línea sucesoria. La inquietud se anudó en el pecho de Guillermo. Recordó la insistencia casi obsesiva de Meghan por la privacidad, una exigencia que la familia había aceptado para preservar una paz frágil. Ahora, esa privacidad ya no parecía una protección maternal, sino un muro deliberadamente erigido para ocultar algo, para crear una zona de sombra donde la verdad pudiera moldearse.
Con manos apenas firmes, pasó al expediente de Lilibet, nacida en territorio estadounidense. Si el archivo de Archie era un laberinto de omisiones, el de su hermana era un desierto informativo. No existía supervisión soberana alguna, ni un solo documento validado por autoridades británicas. Todo su lugar en la sucesión descansaba en una copia simple de un certificado de nacimiento de California, un documento cuyo original el palacio jamás había visto. La ira comenzó a hervir en su interior. Una furia contenida, fría y precisa. No dirigida contra su hermano, sino contra la fragilidad de una institución que ahora veía expuesta y vulnerable. Aquello no eran simples errores administrativos. Eran huecos legales, abismos imposibles de reparar. Si esta información salía a la luz, no sería un escándalo. Sería interpretado como un fraude constitucional de magnitud devastadora. Cerró el dossier. El golpe seco resonó en la estancia silenciosa como el martillo de un juez al dictar sentencia. En la corte de su conciencia, había alcanzado un veredicto preliminar. Si se trataba de un error, era demasiado grande para ignorarlo. Y si no lo era, se dijo, entonces esto marcaba el comienzo del fin. Hay silencios más pesados que cualquier grito. El sol de la tarde londinense atravesaba los altos ventanales del estudio de Guillermo, proyectando sombras alargadas como garras sobre las alfombras. Sin embargo, el ambiente era helado. El teléfono en su mano se sentía denso, como un bloque de hielo cargado de destrucción. No llamó a su hermano. Sabía que en esa contienda, Harry ya no gobernaba su propio castillo. La verdadera guardiana, quien controlaba cada acceso, era Meghan. Los tonos de llamada rompieron la quietud opresiva, cada uno como un latido cargado de ansiedad, el eco de una esperanza aún ingenua. Cuando la llamada finalmente fue atendida, un silencio electrificado se tendió entre ambos continentes. Guillermo prescindió de saludos formales. El tiempo de la diplomacia familiar había concluido. Y cuando habló, su voz era grave, desnuda de emoción. En las cortes de la realeza existe una verdad tan antigua como el poder mismo, el papel no olvida y la sangre jamás miente. Cuando el príncipe Guillermo abrió un archivo que nunca debió ser examinado, no halló un simple descuido, sino una traición capaz de sacudir 1000 años de historia. Hoy, juntos, abrimos ese expediente prohibido. La mañana descendía sobre Londres envuelta en un silencio inquietante, como si la ciudad entera hubiese contenido el aliento a la vez. En los corredores de los archivos reales, el aire era gélido y olía a tiempo suspendido, a secretos preservados bajo capas de polvo y ceremonial. El príncipe Guillermo, heredero marcado por el peso del destino, no buscaba espectros del pasado. Buscaba la certeza fría y tranquilizadora de los hechos. Se trataba de una revisión rutinaria de los registros de sucesión, una tarea que su padre, el rey agotado, le había confiado. Era un ejercicio de orden, no de revelación. Pero el destino disfruta torciendo las intenciones humanas, especialmente las de los reyes. Sus manos, cubiertas con delicados guantes de algodón, recorrieron volúmenes encuadernados en cuero, cada uno un eslabón de la cadena ininterrumpida de la monarquía, hasta que se detuvieron. Había un dossier que desentonaba. No mostraba el tono amarillento y venerable de la historia, sino una blancura reciente, demasiado limpia, demasiado sospechosa. Su sola presencia era una anomalía, un murmullo discordante en la sinfonía silenciosa del archivo. En la etiqueta, 2 nombres que ya eran por sí mismos una tormenta mediática, Archie y Lilibet Mountbatten Windsor. Un impulso, mezcla de deber y una premonición imposible de nombrar, lo empujó a abrirlo. En el instante en que la cubierta se separó del cuerpo del archivo, el aire pareció volverse más pesado. La atmósfera adquirió una densidad casi tangible. No había una prueba evidente, ningún documento que gritara traición. Era algo mucho más sutil y, precisamente por eso, más peligroso. Eran las ausencias, la falta de un sello aquí, la ambigüedad de una nota al margen allá, firmas que no coincidían con las de los médicos de la Casa Real. Pequeñas fisuras en una fachada que debía ser perfecta. Para un ojo inexperto no significaban nada. Pero para Guillermo, guardián del templo, cada vacío era una advertencia. La primera pieza de un patrón oscuro. Un escalofrío le recorrió la espalda, el instinto ancestral de sus antepasados alertándolo de un peligro inminente para la línea de sangre. Lo que sostenía ya no era un expediente administrativo. Se había convertido en algo vivo,
algo peligroso. Era la caja de Pandora de su generación y él, el futuro rey de Inglaterra, acababa de encontrar la llave. Lo que ignoraba, en la soledad de aquel archivo, era que al girarla no liberaría esperanza alguna, sino una crisis constitucional de dimensiones devastadoras. La historia oficial, limpia y ordenada, estaba a punto de chocar contra una verdad oculta capaz de devorar los cimientos mismos de la institución que había jurado proteger con su vida. El primer capítulo de una guerra silenciosa y brutal acababa de escribirse, no en un campo de batalla, sino en el corazón polvoriento de un archivo que jamás, jamás, debió abrirse. Un detalle minúsculo, observado bajo la luz implacable del deber, puede convertirse en un abismo. Guillermo se recluyó en su estudio privado del Palacio de Kensington, un refugio de orden y control, lejos de las miradas curiosas del personal. Sobre la amplia mesa de roble macizo extendió los documentos del archivo prohibido, no como príncipe, sino como un cirujano dispuesto a realizar una autopsia. Buscaba la causa de una enfermedad que intuía como una infección en el cuerpo mismo de la monarquía. Y la enfermedad, página tras página, empezó a mostrar sus síntomas. La primera grieta surgió en el expediente de Archie. La ley de sucesión a la corona no es un texto cualquiera, es un evangelio de legitimidad. Su artículo central exige, sin ambigüedad alguna, la confirmación del nacimiento del cuerpo de la madre por parte de los médicos reales. No es un rito arcaico, sino un escudo contra la sustitución, contra la duda capaz de envenenar una dinastía. Y allí, en la sección de firmas donde debían figurar los nombres de los médicos de la Casa Real, solo había un vacío. Un espacio en blanco elocuente. Un silencio que gritaba. En su lugar, aparecían notas dispersas de un hospital privado, el Portland, y un retraso de 15 días en el registro oficial, un lapso inexplicable para un niño séptimo en la línea de sucesión. Un nudo de inquietud se formó en el pecho de Guillermo. Recordó la insistencia casi obsesiva de Meghan en la privacidad, una exigencia que la familia, en su afán por preservar una paz frágil, había aceptado. Ahora, esa privacidad ya no parecía una necesidad materna, sino un muro. Un muro levantado deliberadamente para ocultar algo, para crear una zona de sombra donde la verdad pudiera moldearse. Con las manos casi temblorosas, pasó al expediente de Lilibet, nacida en suelo estadounidense. Si el archivo de Archie era un laberinto de omisiones, el de su hermana era un desierto absoluto. No existía supervisión soberana alguna, ni un solo documento validado por la parte británica. Todo el peso de su lugar en la sucesión descansaba sobre una simple copia de un certificado de nacimiento de California, un documento que el palacio nunca había podido examinar en su forma original. La ira comenzó a hervir en su interior. Una furia contenida, fría y afilada, no dirigida contra su hermano, sino contra la fragilidad de la institución que ahora veía expuesta, vulnerable. Aquello no eran meros descuidos administrativos. Eran huecos. Abismos legales imposibles de reparar. Si esta información saliera a la luz, no sería un escándalo, sería percibido como un fraude constitucional de consecuencias devastadoras. Cerró el dossier. El golpe seco de las cubiertas resonó en la estancia silenciosa como el martillo de un juez al dictar sentencia. Había alcanzado un veredicto preliminar en la corte de su conciencia. Si se trataba de un error, era demasiado grande para ignorarlo. Y si no lo era, se dijo, entonces esto era el comienzo del fin. Hay silencios que pesan más que cualquier grito. El sol de la tarde londinense se filtraba por los altos ventanales del estudio de Guillermo, proyectando sombras alargadas que parecían garras sobre las alfombras. Sin embargo, el ambiente en la habitación era glacial. El teléfono en su mano se sentía pesado, como un bloque de hielo cargado de poder destructivo. No marcó el número de su hermano. Sabía que en esta batalla Harry ya no era el soberano de su propio castillo. La guardiana de esa fortaleza, quien controlaba cada acceso y cada salida, era Meghan. Los tonos de llamada se extendieron en la quietud opresiva del estudio, cada uno como un latido de ansiedad, el eco de un corazón que aún albergaba una esperanza ingenua. Cuando finalmente la llamada se conectó, un silencio espeso, cargado de electricidad, se tendió entre ambos continentes. Guillermo no perdió tiempo en cortesías. La era de la diplomacia familiar había terminado. Y cuando habló, su voz fue grave, despojada de toda emoción. Sentía sobre sí el peso de las miradas invisibles, el juicio mudo de la historia. ¿Cómo podía él, futuro custodio de un legado milenario,
Permitir que una sola sombra de incertidumbre contaminara la línea de sucesión. ¿Cómo sería capaz de sostener la mirada de su hijo George sabiendo que el trono que algún día heredaría se alzaba sobre bases resquebrajadas? La conversación con Meghan había dejado una herida que no cerraba. Su negativa a colaborar no sonó como la reacción de una madre protegiendo a sus hijos, sino como la de alguien que se niega a abrir una caja por un terror profundo a lo que pueda encontrarse dentro. Las palabras de Lord Harrington, auténtica dinamita constitucional, repicaban en su mente como una campana de difuntos. No era una hipérbole. Si se demostraba que la corona había sido engañada en algo tan esencial como el nacimiento de un heredero directo, la confianza pública, ya debilitada, se haría trizas. La monarquía no sobreviviría a una duda de esa magnitud. No en el siglo XXI. El recuerdo de la boda de 2018 regresó a su memoria como una escena a cámara lenta. El mundo había celebrado aquella unión como un soplo de renovación, un emblema de esperanza y modernidad. Pero ahora, filtrado por el velo de la sospecha, Guillermo distinguía las señales de alarma que entonces había ignorado. La obstinación de Meghan en esquivar los protocolos no parecía un simple rasgo de carácter, sino una maniobra deliberada para crear un espacio sin supervisión, una penumbra donde la verdad pudiera moldearse. Se detuvo frente al majestuoso retrato de su abuela, la reina Isabel II. Su expresión firme y serena parecía interpelarlo en silencio. Y en ese instante, Guillermo comprendió la respuesta. No estaba atacando a su hermano, estaba defendiendo el trono de su padre, el suyo propio y el de su hijo. Tomó una decisión, no impulsado por la ira, sino guiado por la frialdad del deber. La corona exigiría una prueba. Una prueba definitiva, científica, imposible de refutar. Y si se negaban, ese silencio medido sería la única confesión que el mundo necesitaría. El corazón de un hermano y la mente de un rey libraban una guerra silenciosa en su interior. Cada noche el sueño lo eludía. Permanecía sentado en la oscuridad densa de su estudio, el rostro apenas iluminado por el resplandor espectral de la pantalla del ordenador, releyendo informes una y otra vez. Buscaba con desesperación una salida, una interpretación distinta, una rendija de luz que no lo empujara al abismo que se abría ante él. Y en esas horas solitarias, el rostro que lo perseguía no era el de Meghan, sino el de Harry. No el hombre desafiante y resentido de las entrevistas, sino el niño de 12 años, asustado y perdido, que había caminado a su lado tras el féretro de su madre. El recuerdo de Diana, siempre vivo en su conciencia, se transformaba ahora en una herida abierta. Habían sellado un pacto en el crisol de aquel dolor insoportable, una promesa muda de protegerse del mundo cruel que les había arrebatado a su madre. Y ahora, él, el hermano mayor, el protector, estaba a punto de desencadenar una tormenta capaz de destruir a Harry para siempre. Una pregunta lo corroía, minando su determinación: ¿cuánto sabía realmente Harry? ¿Era cómplice de un engaño calculado, arquitecto de su propia caída, o seguía siendo, una vez más, una víctima, cegado por el amor y por un deseo desesperado de proteger a su nueva familia a cualquier precio? Esa duda dolía más que cualquier vacío legal en los documentos. Era la espina clavada en el corazón del problema. Sentía el peso insoportable de una corona que aún no llevaba. Su padre, el rey Carlos, era un hombre cansado, un monarca que ansiaba la calma tras una vida marcada por la turbulencia. No podía, no debía, cargarlo con el peso total de aquella crisis. Como heredero, su deber era convertirse en el escudo de la monarquía. Una noche, mientras observaba fijamente los expedientes como si pudiera reducirlos a cenizas con la mirada, sintió una mano posarse sobre su hombro. Era Catherine. Su ancla. Su guardiana silenciosa. No dijo nada, pero en la serenidad contenida de su mirada, Guillermo encontró una comprensión profunda. Ella entendía mejor que nadie la dualidad de su lucha. No estás destruyendo a tu hermano, dijo al fin, con una voz que era calma en medio del huracán. Estás protegiendo a tus hijos. Aquellas palabras fueron bálsamo y condena a la vez. Le recordaron que su lealtad primordial ya no pertenecía al pasado, al niño perdido que era Harry, sino al futuro, a George, Charlotte y Louis, al milenio de historia que estaban destinados a heredar. La elección se volvió brutalmente nítida. Despojada de emoción, la disyuntiva era clara: elegir la sangre, el vínculo fraternal con Harry, y arriesgarse a que la monarquía se pudriera desde dentro por una mentira encubierta, o elegir el trono, el deber, la integridad institucional, fría e implacable,
sacrificando el último vestigio de la relación con su único hermano. Se levantó y caminó hacia la ventana. Londres dormía bajo un manto de luces, ajena a la batalla que se libraba tras los muros del palacio. La corona no puede esperar. Las palabras de su abuela resonaron en su mente como un eco sagrado: si no eliges, otros lo harán por ti. En la quietud de aquella noche, el príncipe murió un poco y el rey comenzó a nacer. Había tomado su decisión. La verdad, por dolorosa y destructiva que resultara, era el único camino posible. El consejo privado se reunió en una atmósfera tan tensa que el aire parecía vibrar. Las mentes más agudas de la monarquía, los estrategas de la sombra, rodeaban la gran mesa de conferencias, con los rostros cubiertos por una máscara de gravedad. El rey Carlos presidía, su expresión cansada reflejando el peso de una crisis que jamás había deseado, un eco doloroso de los dramas de su propia vida. Guillermo, de pie a su lado, expuso los hallazgos con una calma letal. Presentó los hechos sin adornos, sin concesiones emocionales, como un general informando de las bajas de una batalla inevitable. El silencio posterior pesó más que cualquier discusión. En los ojos de los consejeros se leía la vacilación, el miedo profundo a dar un paso que fracturaría a la familia real de forma pública e irreversible. Entonces, una voz clara y afilada como el acero cortó la indecisión como un bisturí. La ambigüedad es un veneno. Todas las miradas se giraron hacia. La princesa Ana estaba de pie. Era la encarnación misma de la disciplina férrea e inalterable de la familia. Y aquel veneno continuó fluyendo, mientras sus ojos fijos y penetrantes recorrían la sala. Ha estado corriendo por nuestras venas durante demasiado tiempo. En su rostro no había rastro de dolor, solo una determinación absoluta. Con un gesto firme, depositó sobre la mesa pulida un borrador de enmienda a las nuevas regulaciones de regencia y sucesión. No se trataba de una sugerencia, sino de una solución. Una solución mecánica, devastadora por su sencillez y, sobre todo, definitiva. Pruebas de ADN obligatorias, declaró. Su voz resonó en la sala como un fallo judicial, bajo un nuevo protocolo legal aplicable a cualquier miembro de la línea de sucesión que no hubiera nacido bajo la supervisión directa y debidamente documentada del cuerpo médico real. La propuesta cayó sobre la mesa como una bomba de hielo. Su onda expansiva, hecha de silencio, congeló a todos los presentes. No era únicamente un procedimiento médico, era una prueba de verdad. Si Archie y Lilibet pertenecían realmente a la línea de sangre, una sola gota bastaría para confirmarlo todo, disipando las dudas para siempre. Pero si existía algún engaño, esa misma gota sellaría el fin de todos los títulos, privilegios y reclamaciones. Era una jugada de ajedrez tan brillante como implacable. Trasladaba el peso de la prueba directamente a los Sussex. Ya no era el palacio quien acusaba, eran ellos quienes debían demostrar su legitimidad. Un entendimiento silencioso cruzó la sala entre las dos generaciones, unidas por una integridad conservadora y un sentido profundo del deber. Ana le estaba entregando la única arma capaz de disipar las sombras que los cercaban, la única forma de cortar el nudo gordiano que amenazaba con asfixiarlos. El rey Carlos, cargando sobre los hombros el peso de la historia, asintió lentamente. Fue un gesto de resignación, de aceptación de lo inevitable. La maquinaria fría e impersonal de la institución se había puesto en movimiento. La familia, con sus emociones y vínculos fracturados, dio un paso atrás. La corona, impulsada por su instinto de supervivencia, avanzó. La propuesta de acero de la princesa se transformaría en el ultimátum que cambiaría todo para siempre. La comunicación que llegó a la villa de Montecito no fue una carta ni una llamada cargada de emociones. Fue un documento legal, frío, formal y absolutamente implacable, transmitido a través de los canales oficiales de la embajada. No contenía súplicas ni reproches, solo los términos de la nueva enmienda constitucional y una fecha límite tallada en piedra: 7 días, 168 horas. 7 días para aceptar someterse a la prueba de verificación de ADN bajo el estricto protocolo establecido por la corona. 7 días para demostrar la verdad, o 7 días para que el silencio se convirtiera en una confesión irrevocable. En Londres reinaba una calma tensa, esa quietud antinatural que precede a un huracán. Guillermo se había convertido en el centro operativo de aquella guerra silenciosa. Cada hora que transcurría era como un grano de arena cayendo en un reloj que marcaba la cuenta atrás hacia una explosión. No sentía satisfacción alguna al acorralar a su hermano. Solo un vacío amargo,
el sabor del deber cumplido a un coste personal devastador. El ultimátum había sido diseñado por Lord Harrington como una fortaleza legal inexpugnable. Cada cláusula era una barra de acero, sellando cualquier vía de escape, cualquier intento de dilación o objeción procesal. Toda forma de no cooperación dentro del plazo estipulado se consideraría automáticamente una renuncia a los derechos de sucesión. En la lógica fría del derecho constitucional, era un jaque mate. El antiguo reloj de pie en la esquina del estudio de Guillermo parecía burlarse de él. Su tic-tac constante ya no era reconfortante, se había convertido en el latido de un temporizador de bomba. ¿Qué estaría ocurriendo bajo el sol de California? ¿Harry se enfrentaría por fin a las preguntas que él mismo debía hacerse? ¿O seguiría atrapado en la telaraña de una lealtad ciega hacia su esposa? Guillermo ya no sentía ira hacia Meghan. Como futuro rey, había aprendido a observar sus actos no desde la emoción personal, sino desde la óptica de la estrategia. Y la estrategia de Meghan había sido clara desde el inicio: crear un espacio de poder autónomo, una isla soberana, libre de las reglas y de la supervisión de la institución que le otorgaba su estatus. Ahora, la institución reclamaba su autoridad del modo más primitivo y esencial posible, mediante la verificación de la sangre que daba derecho a pertenecer a ella. Los 7 días se sentían como una eternidad y como un instante al mismo tiempo. 7 días para que la casa de Windsor sanara una herida profunda, o la amputara para siempre y evitara que la gangrena se propagara. La decisión ya no estaba en manos de Guillermo. Se encontraba al otro lado del océano, en una villa de lujo bañada por el sol, donde el silencio, un silencio calculado, comenzaba a transformarse en la respuesta más estruendosa y condenatoria de todas. La respuesta desde California no fue ni un sí ni un no. Fue una avalancha, una contraofensiva legal brillante y meticulosamente calculada, diseñada no para aclarar, sino para enturbiar, no para cooperar, sino para negociar. Guillermo leía los informes de su equipo jurídico, que llegaban encriptados hora tras hora, con una mezcla de frustración y una fría sensación de confirmación. El patrón de comportamiento era exactamente el que había previsto. Meghan, la estratega consumada, no rechazó la prueba de forma directa. Hacerlo habría sido una admisión de culpa demasiado evidente, un error de principiante. En su lugar, comenzó a levantar una fortaleza de condiciones, una lista interminable de exigencias que convertían una simple verificación biológica en una compleja negociación política de alto nivel. Exigía la selección de un laboratorio independiente fuera del Reino Unido, preferiblemente en un país neutral como Suiza. Reclamaba control absoluto sobre la narrativa mediática, con acuerdos de confidencialidad tan estrictos que ni una sola palabra pudiera filtrarse a la prensa. Y lo más revelador de todo, demandaba garantías financieras masivas, una suma de 7 cifras, como seguro ante una posible publicación de los resultados que, según ella, podría causar angustia emocional a los niños. Cada condición añadía una nueva barra de acero a la jaula que ella misma estaba construyendo. Guillermo caminaba de un lado a otro de la habitación, los dedos jugueteando nerviosamente con el anillo de sello en su meñique, un gesto que delataba su agitación interna. No está buscando la verdad, le dijo a Sir Alistair durante una llamada nocturna, con la voz cargada de un cansancio amargo. Está buscando una ventaja. Está intentando convertir esto en una transacción. Cuanto más se demora, cuanto más complica el proceso, más revela su. Bajo la fachada del orgullo herido se ocultaba una inquietud profunda e imposible de negar. Un hombre inocente, pensaba Guillermo, simplemente entrega la prueba y silencia las acusaciones. Un hombre que esconde algo negocia eternamente los términos de la revelación. La estrategia de Meghan era transparente: ganar tiempo, desgastar al adversario con burocracia y presentar cada paso del palacio como una agresión, una violación cruel de su intimidad y un acto discriminatorio contra sus hijos. Sus abogados ya hablaban en comunicados de derechos humanos infantiles, retratando la exigencia de la corona como un ataque sádico e innecesario. Pero para Guillermo y su equipo, la realidad era exactamente la opuesta. Se trataba del derecho de una nación a una línea de sucesión clara, verificable e incuestionable. La tensión crecía con cada correo electrónico, con cada llamada transatlántica entre los equipos jurídicos. Guillermo se sentía como un general frente a una fortaleza sitiada. El enemigo no atacaba, pero tampoco capitulaba. Simplemente reforzaba sus muros, confiando en que el asedio se volviera demasiado largo, demasiado costoso, demasiado desagradable para sostenerlo.
Pero Guillermo no pensaba ceder. La determinación de acero de la princesa Ana había impregnado el consejo. Esta vez, la corona no parpadearía. La imponente fortaleza de condiciones levantada por Meghan solo alimentaba la sospecha más temida, que tras esos muros se ocultaba una verdad que no podía, bajo ninguna circunstancia, permitirse ver la luz. Mientras Meghan libraba una guerra legal y mediática desde el centro de mando de su villa en Montecito, el príncipe Harry se hundía en un silencio que rozaba la tortura. Pasaba horas solo en la biblioteca, rodeado de libros que no veía, con la mirada fija en las copias de documentos que Guillermo, en un último gesto de fraternidad, le había enviado por un canal privado. Eran páginas frías, impersonales, saturadas de lenguaje burocrático. Pero para Harry, cada una era un golpe que desmontaba, pieza a pieza, el mundo que había construido con tanto empeño. Harry nunca había sido un hombre de tecnicismos legales ni de protocolos. Vivía guiado por el instinto, por la emoción, por una lealtad absoluta, a veces, ciega hacia quienes amaba. Cuando abandonó Gran Bretaña, lo hizo con la convicción de un cruzado, convencido de que estaba rescatando a su joven familia de un sistema arcaico y despiadado. Pero al avanzar en las páginas, al observar las lagunas lógicas, los cronogramas incongruentes, las firmas ausentes de médicos reconocidos y, sobre todo, la resistencia feroz y casi inexplicable de su esposa ante una simple verificación, un escalofrío le recorrió la espalda. Su atención se detuvo en los informes detallados sobre el nacimiento de Archie. Recordaba aquellas horas tensas en el Portland Hospital, el secretismo extremo que Meghan había impuesto, levantando un cordón sanitario impenetrable a su alrededor. En aquel momento lo había interpretado como la ansiedad comprensible de una madre primeriza, deseosa de proteger a su hijo de una mirada voraz. Pero ahora, contrastado con los fríos y rígidos estándares constitucionales que Guillermo subrayaba en sus notas, Harry comenzó a preguntarse qué había presenciado realmente y qué podría haberse arreglado a sus espaldas en aquella zona de sombra que él mismo había ayudado a crear. Una sensación vaga y terrible de traición empezó a parpadear en su pecho. Él, que siempre había confiado en su esposa más que en nadie. El malestar creció hasta convertirse en una tormenta interior. Conocía bien a su hermano. Guillermo podía ser inflexible, incluso distante, pero jamás fabricaría pruebas para atacar a su propia sangre. En la voz de Guillermo durante su última llamada no había rastro de odio, solo la grave preocupación de un guardián del templo. Sintió entonces una necesidad casi física de conocer la verdad. No a través de versiones filtradas por Meghan ni de interpretaciones estratégicas de abogados, sino mediante los documentos originales que reposaban en Londres. El mundo que había construido sobre la narrativa de ser una víctima de la institución comenzaba a resquebrajarse. ¿Y si no eran las víctimas? ¿Y si, en su huida, habían creado una irregularidad, una mentira que ahora amenazaba con devorarlos? Miró la fotografía de sus dos hijos sobre el escritorio, los pequeños a quienes amaba sin medida. Nunca dudó de que fueran suyos. Pero comenzó a temer la posibilidad horrible de que los procedimientos para situarlos en la línea de sucesión hubieran sido manipulados, doblados dentro de un plan del que él no conocía todos los detalles. Comprendió entonces, con una claridad dolorosa, que el exilio no era solo geográfico. Podía estar exiliado de la verdad misma. En un acto que marcaría la primera grieta irreparable en la alianza de los Sussex, Harry tomó una decisión desesperada. Un movimiento arriesgado en el tablero de su propia vida. Impulsado por una duda que lo corroía por dentro, hizo algo impensable apenas semanas atrás. Se puso en contacto en secreto con la oficina del príncipe de Gales. No fue una llamada de reconciliación ni un intento de tender puentes. Fue la súplica de un hombre perdido en la niebla, buscando un faro. A través de un intermediario de absoluta confianza, solicitó copias completas de todos los informes legales y análisis médicos independientes en poder del equipo de Guillermo. No era curiosidad, era una declaración silenciosa de que su fe ciega en la versión de Meghan se había quebrado. La respuesta desde Londres fue inmediata y tan discreta como una operación de inteligencia. Los archivos llegaron encriptados por un canal seguro, sin dejar rastro. Esa noche, Harry se encerró en su biblioteca, el único lugar donde se sentía protegido, y leyó. Leyó durante horas, comparó documentos, cruzó datos, observó la historia no como esposo herido, sino desde la fría y distante perspectiva de la corona. Cada detalle sobre los procedimientos de nacimiento, analizado bajo la luz implacable de expertos sin lealtades emocionales, dibujaba un panorama alarmante. La narrativa de la privacidad,
vista desde ese ángulo, parecía menos una defensa maternal y más una cortina de humo, una estrategia deliberada de ocultación. Aquella comunicación secreta, aquella traición silenciosa, no podía permanecer oculta por mucho tiempo. La red de asesores y personal leal a Meghan era demasiado sofisticada. Detectaron la brecha. Cuando Meghan descubrió que su marido se comunicaba con el enemigo para verificar información a sus espaldas, la confrontación fue inevitable. El aire en la lujosa villa se volvió irrespirable. No hubo gritos. Hubo algo mucho peor, una sensación de traición tan espesa que parecía poder cortarse con un cuchillo. En los ojos de Meghan, Harry no encontró explicaciones ni furia. Vio una decepción profunda y helada. Para ella, su acción era la traición definitiva, a su confianza, a su lucha compartida, al pacto de estar solos contra el mundo. La brecha entre ellos ya no era una simple diferencia sobre cómo afrontar una crisis. Era el colapso de algo mucho más profundo. Aquel era un pilar esencial de su relación. Harry comenzó a comprender que en esta guerra ya no era solo un protector, un soldado fiel. Sin darse cuenta, podía haberse convertido en un peón, atrapado en un juego mucho más grande y complejo de lo que jamás imaginó. Se sintió auténticamente solo, suspendido entre dos lealtades imposibles de reconciliar, la mujer por la que lo había sacrificado todo y la sangre, la verdad que corría por sus venas. La traición silenciosa había salido a la luz, y la grieta abierta en el corazón de la casa de Montecito anunciaba un colapso inevitable, mientras la cuenta atrás implacable de los 7 días llegaba a su fin. La villa, que en otro tiempo había sido un santuario de calma, un refugio dorado lejos de la mirada fría y juzgadora de la monarquía británica, se había transformado en un campo de batalla. La confrontación entre Harry y Meghan, tras descubrirse la comunicación secreta con Londres, fue una ruptura total. No hubo gritos ni objetos rotos, esas explosiones pertenecen a las pasiones ordinarias. Lo suyo fue una implosión silenciosa, más profunda y devastadora. La ira de Meghan no ardía, era fría, cortante como un fragmento de hielo. Se sentía traicionada no solo por la institución que habían dejado atrás, ese monolito al que culpaban de todas sus desgracias, sino por el hombre por quien lo había hecho todo, el único aliado que creía tener. La confianza, el cimiento de su nueva vida, de su imperio mediático, se había hecho pedazos con una simple solicitud de información. Para ella, la necesidad de Harry de revisar los archivos de Guillermo era la prueba definitiva de que, en el fondo, él nunca había abandonado del todo ese mundo que ambos decían despreciar. ¿No confías en mí?, preguntó al final, con la voz convertida en un susurro cargado de dolor y reproche, atravesando el pecho de Harry. «Después de todo lo que hemos vivido, ¿aún necesitas su permiso para creerme?» Harry se sentía atrapado, sin aire. El amor incondicional por su esposa chocaba con violencia contra las dudas sembradas por las pruebas irrefutables que tenía ante sí. «No se trata de creerte o no», respondió, con la voz quebrada por el peso de una elección imposible. «Se trata de la verdad. De hechos. De firmas que faltan. De protocolos que se ignoraron a propósito. Esto es más grande que nosotros, Meghan». La habitación se llenó de un silencio incómodo, de esos que siguen a una herida mortal cuando ambos contendientes saben que se ha cruzado un punto sin retorno. Se miraron ya no como un frente unido contra el mundo, sino como dos extraños situados a lados opuestos de un abismo que ellos mismos habían cavado. Harry veía a una mujer cuya necesidad de control y secretismo podía haber puesto en riesgo el futuro de sus propios hijos, su lugar en la historia. Meghan veía a un hombre débil, a un príncipe roto cuya lealtad a su familia de origen nunca había desaparecido del todo, una debilidad que ahora despreciaba. La conversación se extinguió. No quedaba nada por decir. Las palabras habían perdido su valor. La fractura era demasiado profunda. Harry se refugió en su estudio, cerró la puerta tras de sí y sintió el peso de un fracaso monumental. Había renunciado a su familia, a su país, a su deber y a su hermano por una vida que ahora parecía edificada sobre arena. Comprendió entonces, con un horror creciente, que al intentar escapar de una jaula dorada podía haber entrado voluntariamente en otra, más sutil, construida de secretos y medias verdades. El frente unido de los Sussex se había roto para siempre. Y mientras el plazo de 7 días expiraba, Harry supo que la decisión final ya no se tomaría en pareja, sino en el silencio de una relación rota y de un hombre que, por primera vez, estaba completamente solo. La mañana del 7º día amaneció en Londres envuelta en una calma ominosa.
En los pasillos de Buckingham y Kensington, el personal se movía con sigilo, como si temieran que el sonido de sus pasos pudiera romper el frágil equilibrio. Todos contenían el aliento. ¿Llegaría una respuesta de última hora desde California? ¿Un milagro, una aceptación, una explicación capaz de detener el reloj del apocalipsis? Las horas pasaron, lentas y pesadas como siglos, y el silencio al otro lado del Atlántico se volvió ensordecedor. Una ausencia tan densa que casi podía sentirse físicamente. A última hora de la tarde, cuando la luz dorada comenzaba a bañar los tejados de Londres, llegó la respuesta. No fue una llamada desesperada de Harry. Fue un documento formal remitido por el despacho de abogados más caro de Los Ángeles. Una negativa definitiva, rotunda, envuelta en el lenguaje de la victimización. Las razones esgrimidas defendían con elocuencia los derechos personales, la protección de los niños frente a un proceso traumático e innecesariamente invasivo, y lanzaban una acusación velada de discriminación y acoso por parte de la corona. Guillermo leyó el documento en su estudio, cada palabra resonando como un eco de la conversación telefónica. Sus labios se comprimieron en una línea fina y tensa. No sintió ira, esa emoción ya se había consumido, dejando solo una certeza fría y desoladora. Aquella negativa era la respuesta que más temía, pero también la que, en lo más profundo de su alma de rey en ciernes, esperaba. Porque el silencio y la negativa son el idioma de quienes tienen algo que ocultar. Se dirigió al consejo de emergencia que aguardaba. Su serenidad al entrar heló la sangre de los presentes. Se acabó el tiempo, dijo, con una voz que resonó en la sala con una finalidad absoluta. Han hecho su elección. La poderosa maquinaria de la corona, que había permanecido en una pausa tensa a la espera de una resolución, volvió a ponerse en marcha con una eficiencia implacable. El borrador del anuncio oficial, preparado con antelación para este escenario exacto, fue presentado ante él sobre una bandeja de plata. Guillermo tomó la pesada pluma estilográfica. El instrumento parecía concentrar en su mano todo el peso de la historia. Cada letra que firmara reescribiría el árbol genealógico de su familia, amputando una rama para siempre. No había marcha atrás. La decisión de Meghan de rechazar la prueba, de optar por la ofuscación legal en lugar de la transparencia simple, fue el último clavo en el ataúd de su vínculo con la monarquía. Su silencio calculado no fue una demostración de fuerza, sino la confesión más elocuente de todas. El príncipe, el hermano mayor, había ofrecido una última oportunidad. El rey que habitaba en su interior debía ahora actuar sobre las consecuencias. Y las consecuencias serían devastadoras. La sala del consejo quedó sumida en una penumbra solemne envolvía la sala. El aire estaba cargado con el peso de una decisión histórica. El rey Carlos, sentado en la cabecera de la larga mesa de caoba, parecía una figura trágica salida de Shakespeare, un hombre que había envejecido 10 años en apenas 7 días. El conflicto eterno entre el amor de un padre por un hijo perdido y su deber sagrado como monarca había llegado a su desenlace. Y, como tantas veces en la historia de la monarquía, el deber había vencido. Carlos alzó la mirada hacia Guillermo. Su hijo mayor permanecía de pie, con el rostro inmóvil como una máscara de mármol. Sin embargo, sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, traicionaban la tormenta que se agitaba en su interior. En la mano enguantada sostenía el informe final, un documento delgado que, pese a su apariencia, tenía el poder de alterar para siempre el destino de la casa de Windsor. Cuando Guillermo habló, su voz fue firme, despojada de emoción. Con precisión casi quirúrgica enumeró los hechos, las lagunas en los registros, los rechazos reiterados a la supervisión, el ultimátum ignorado, y por último, la negativa categórica a la prueba de verificación. Cada frase caía como un clavo. Cada página que avanzaba era como cortar el último hilo de seda que aún mantenía unida a la familia. Finalmente, con un gesto calculado, colocó el borrador de la declaración oficial sobre la mesa, justo frente a su padre. El contenido era brutal en su sencillez administrativa, envuelto en el lenguaje frío del Estado. Harrison Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor quedaban, desde ese instante, oficialmente excluidos de la línea de sucesión al trono británico. El motivo alegado: insuficiencia de pruebas de nacimiento válidas conforme a los nuevos estándares constitucionales y una clara falta de cooperación en el proceso de supervisión soberana. Las manos temblorosas del rey Carlos se posaron sobre el papel, como si aquel documento ardiera al contacto. Su mirada pasó de Guillermo a su hermana, la princesa Ana,
que permanecía de pie tras él, firme e inamovible como un pilar de piedra. En los ojos de su hijo vio la determinación de acero de un futuro rey, un hombre dispuesto a asumir los sacrificios necesarios. En los de su hermana percibió la disciplina inflexible de la institución, la lógica fría que garantiza la supervivencia a cualquier precio. En lo más profundo de su corazón de padre, Carlos sabía que no existía otra opción. Guillermo no estaba castigando a Harry, estaba protegiendo a la monarquía de la enfermedad de la duda, un cáncer que, de no ser extirpado, acabaría por devorarlo todo. Con un suspiro que pareció llevarse sus últimas fuerzas, un aliento cargado de dolor y arrepentimiento, el rey asintió una sola vez. La sentencia quedaba dictada. Poco después, el anuncio fue emitido desde el Palacio de Buckingham. Menos de 200 palabras, concisas, frías y afiladas como la hoja de una guillotina. El mundo quedó en estado de shock. Los medios estallaron en un frenesí global, pero dentro de los muros del palacio solo quedó el silencio de una amputación necesaria. Para sobrevivir, la corona había tenido que cortarse una parte de sí misma, con la esperanza de que el sacrificio bastara para salvar el resto del cuerpo. Mientras la tormenta mediática rugía en todo el planeta, una cacofonía de titulares, especulaciones y juicios sumarios, en el corazón del palacio reinaba una calma extraña, la quietud antinatural que sigue a una catástrofe. Guillermo estaba solo en la biblioteca real, un vasto santuario de silencio y conocimiento. Sus dedos, ya sin guantes, recorrían los espacios ahora vacíos del árbol genealógico actualizado, encuadernado en cuero. Los nombres de Archie y Lilibet no habían sido borrados, eso habría sido excesivamente cruel. Habían sido trasladados, con frialdad administrativa, a una sección de verificación pendiente, un limbo dinástico del que probablemente nunca saldrían. La corona había ganado. La institución estaba a salvo de la sospecha, pero aquella victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Guillermo comprendió entonces que había sacrificado a su hermano en el altar del deber. Desde California, el silencio de Harry fue la única respuesta. En un gesto que sorprendió a todos, no se sumó a las feroces refutaciones públicas ni a las acusaciones de racismo que el equipo de Meghan lanzó de inmediato a los medios. El abismo entre ellos se había vuelto, finalmente, insalvable. Harry quedaba atrapado entre dos mundos, suspendido en el vacío entre la esposa que había elegido y una verdad que, aunque dolorosa, ya no podía negar. Guillermo se acercó a una de las ventanas y contempló el patio de Buckingham. Abajo, los guardias cambiaban de turno con una precisión rítmica e impersonal, un ballet de tradición y deber completamente ajeno al drama humano que acababa de sacudir los cimientos del trono. La monarquía se reveló ante él con una claridad casi brutal, era una máquina, diseñada para sobrevivir a las debilidades, errores y pasiones de los hombres y mujeres que la encarnan de forma temporal. Acababa de superar una autocorrección dolorosa, pero necesaria. Cerró el dossier que aún descansaba sobre la mesa, el archivo que había iniciado todo. Al hacerlo, sintió como un peso inmenso se levantaba de sus hombros, dejando en su lugar un vacío profundo, una soledad que sabía lo acompañaría el resto de su vida. El trono no se hereda solo por sangre, sino por transparencia, se dijo en un susurro, perdido en la inmensidad de la biblioteca. Era un voto, una promesa que mantendría de por vida. La crisis constitucional había terminado sobre el papel, pero sus ecos, como ondas en un estanque, resonarían durante décadas. Un recordatorio perpetuo del precio de la corona y de la crueldad implacable de la verdad. Y ahora me dirijo a usted, que ha acompañado este relato hasta el final. ¿Fue la acción decisiva del príncipe Guillermo un acto de conservadurismo implacable o la responsabilidad inevitable de un futuro rey para proteger la legitimidad del trono? Su voz importa en este archivo que seguimos abriendo juntos. Comparta su opinión en los comentarios y díganos desde qué ciudad nos acompaña.